Vamos a saludar con nuestro tercer invitado de esta mañana. Le damos la bienvenida a Felipe Vega de la Cuadra. Gracias por acompañarnos, mi estimado Felipe. Bienvenido a este espacio, Los Especialistas. Jaime, buenos días. Carlita, encantado de compartir con usted este espacio que creo que ha conmocionado el panorama político en la noche del triunfo del no en la consulta popular, cuando se convirtió en el foro político más importante, no porque estuve yo, sino por las condiciones en las que se realizó, en el foro político más importante en los últimos tiempos en el Ecuador. Y eso me enorgullece mucho porque me siento parte y de la casa de Ecuador en directo. Y un triunfo de Ecuador en directo es un triunfo también mío, Jaime y Carla. Gracias por esas palabras maravillosas. Y a pesar de todo, bueno, ya me dicen que por ahí el gobierno está sacando una nueva lista, ¿no? Donde estaríamos nosotros también en esa lista, como la vez anterior, ¿no? Producto de que claro, nosotros somos uno de los medios que somos críticos a lo que no está haciendo bien el gobierno. O sea, no es que tenemos algo en contra de la persona, sino contra las cosas que no están bien. Contra las políticas, así es. De gobierno. A Julio César, esto es histórico, sus asesores le dicen: tú estás logrando muchos enemigos de Roma, cuando él era el cónsul romano, ¿no? Entonces tú estás logrando, le dicen en el Senado, estás logrando enemigos para Roma. Y Julio César respondió una frase: a más enemigos, más honor. Creo que eso es lamentablemente una medida en el Ecuador, ¿no? Porque la lógica del enemigo que aplica el gobierno es la que honra a los que somos declarados como enemigos de un gobierno que es impresentable. Por supuesto. Y que no le gusta que le digan las verdades, ¿no? Quieren que solamente le aplaudan todo lo que hace bien o hace mal. Y ahí tiene pues un poco de gente que está aplaudiendo lo que no hace el presidente de la República. Claro. Son cepillos. Ahora, de lo último, a mí me llama mucho la atención el silencio, la desaparición del señor Noboa y la reaparición en los últimos días en el Ecuador. Y tal vez valdría la pena, Carla y Jaime, analizar un poco aquello, porque eso develaría cuál es el escenario en el que estamos jugando en la política gubernamental hoy, ¿no? Yo creo que Andrés tiene una claridad meridiana respecto a los temas económicos y relaciones con el Fondo Monetario. Pero yo me permitiría decir que el señor Noboa se hipotecó no solo ante el Fondo Monetario Internacional, sino ante dos fuerzas muy poderosas más. La una es el Departamento de Estado norteamericano, el que lleva las relaciones internacionales y geopolíticas, y que es su interlocutor en los Estados Unidos, porque él no tiene interlocución con el presidente norteamericano, sino con el señor Marco Rubio, ¿no? Solamente con él. ¿Qué tenía comprometido con el Departamento de Estado norteamericano antes de la consulta? Y que debía cumplir apenas, según sus teorías, ganase el sí. Yo creo que lo que tenía comprometido era una entrega absoluta del territorio ecuatoriano a la operación militar de los Estados Unidos en la región, que se está viendo con la escalada que se lleva contra Venezuela, ¿no es cierto? Y lo que vendrá posteriormente contra China. Pero ese juramento que habrá hecho el señor Rubio no puede cumplirlo. El momento que el pueblo ecuatoriano le ha puesto un alto mayoritario y masivo al cambio, a impedir el cambio del artículo 5 de la Constitución que permite el establecimiento de bases militares. Y dejando, fíjense ustedes, en el aire los tres acuerdos que firmaron él y el señor Lasso sobre el Estatuto de la Fuerza, la interdicción aérea y la interdicción marítima con los Estados Unidos, que quedarían absolutamente inconsistentes y sin asidero legal, ¿no? Porque este rato hay presencia militar en Galápagos
que ha sido rechazada total y frontalmente por el pueblo ecuatoriano. Entonces creo que la primera presión que fue a tratar de aliviar en Estados Unidos fue esa, con el Departamento de Estado. Por eso declaran con el señor Neira que es una agenda secreta, reservada, que nadie puede saber, confidencial, ¿no es cierto? Porque fue a rogarle al señor Rubio que no se pongan bravos con él, porque no puede cumplirle lo que les juró. No. Y estarán buscando formas de bypassear esa decisión del pueblo ecuatoriano, como lo han hecho con el EASUNI-ITT, o como lo han hecho con la consulta en Loma Larga, o pretendieron hacerlo con la consulta en Cuenca sobre Loma Larga y otras más. Estarán buscando una forma de bypassearse, y ese habrá sido el juramento al Departamento de Estado. No, sí lo vamos a hacer, pero darnos un poco más de tiempo, ¿no? Pero esas pretensiones las ha de llevar a cabo a través del legislativo, porque aún le queda esa vía. Aún le queda esa vía, estarán rearmando fuerzas, reorganizando estrategias, y sobre todo en la Corte Constitucional. Por esa razón le pone de secretario jurídico de la presidencia a uno de los ex jueces más de derecha de la Corte Constitucional, al señor Herrería, ¿no? Para que sea un ex juez el que negocie con sus ex colegas, ¿no es cierto? Esto es bastante obvio en la estrategia. Entonces ratificaría esta hipótesis mía de que se fue a pedir tiempo y paciencia al Departamento de Estado norteamericano para poder cumplirles el ofrecimiento de alguna manera. El segundo es obviamente todo lo que ANRES tiene muy claro sobre los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que habrá ido a decirles: no puedo subir el gas mañana porque me votan. Vuelven a subir el país. Claro. Tienen que esperar un poquito. Tienen que esperar un poquito, y el 11 de diciembre no puedo volver a subir el diésel. Tendré que hacerle bajar 2 centavos, o sea, no puedo hacer otra cosa, porque de no se vuelve a encender, ya no Imbabura, sino el país entero. No. Y no voy a poder manejar esto. Y hacia allá nos enfrentamos a que en algún momento se levante el país entero, porque las líneas están expuestas, están escritas, y lo que hará este gobierno es buscar la forma de llevarlas a cabo. Entonces, podríamos, desde el punto de vista social y con su experiencia, doctor, pensar, analizar o hacer una hipótesis de que en cualquier momento puede venir un estallido social mucho más fuerte, mucho más grave que el que vivimos en semanas anteriores. Claro, la situación es tremendamente precaria y tremendamente explosiva. El presidente, con sus obligaciones que van más allá de solo las alzas, también retirar las prestaciones médicas del IES, etcétera, ¿no? Quitar el 13º y 14º, lograr la contracción por hora, etcétera. Es una presión explosiva que tiene el presidente de parte del Fondo Monetario Internacional, más la presión del Departamento de Estado norteamericano y la volatilidad de la situación política social en el Ecuador, que el rato menos pensado, Carla, con un paso en falso del señor presidente, se vuelve, o del señor Noboa, no le diré presidente, del señor Noboa, se vuelve a encender estas pavesas y estas brasas que están todavía al rojo vivo, y habría una movilización social muy seria en el Ecuador. Pero yo terminaré analizando cuál podría ser el escenario de desenlace de todo esto. Y quisiera poner la tercera presión desde el norte que estará sintiendo el señor Noboa, ¿no? Que es la tensión de sus socios comerciales. Acuérdese usted, Carla, que se fue a Toronto a hacer algunos acuerdos mineros del Ecuador, y allí se reunió con Dundee Precious Metals. Con seguridad hicieron una sociedad, porque el señor es parte de un grupo empresarial. No diré él es un empresario, él ha quebrado todas las industrias y todas las empresas que le han dado. Pero el grupo empresarial habrá hecho algún pacto con Dundee Precious Metals para la explotación del proyecto Loma Larga, que empezaron e iban a empezar, y que Cuenca les dijo no.
y que la consulta, por último, les dijo tampoco, ¿no? Los socios que le dieron dinero a la señora Balbonesi, por más que la fiscalía le exima de eso, ¿no? La jueza Camacho le exima de eso, ¿no? Recibió dinero y utilizó ese dinero para promocionar al proyecto Loma Larga en Cuenca, ¿no? Entonces, ellos reclamarán la inversión que ya tienen hecha y le dirán, bueno, ¿y cuándo? Y el señor Noboa tiene esta tercera frente de presión y no sabemos quiénes más están ahí, en petróleos, en energía, en qué sabe qué más, en seguridad social. ¿Cuánta gente ya tendrá lista el beneficio de las privatizaciones? Entonces, le aprieta el Departamento de Estado norteamericano, le aprieta el Fondo Monetario Internacional y le aprietan sus socios. Y el señor no va a poder responder a los tres tal como les había jurado, pues. Entonces, la situación es tremendamente inmanejable para él, para su equipo del señor Isurieta, del señor Peña y de otros más, que son el equipo básico, me imagino yo, destinado para este gobierno de Jaime Durán Barba, ¿no? Ese equipo no va a alcanzar a manejar esta situación porque es una situación insoluble para el señor. O sea, usted no ve al presidente le faltan 3 años, pero usted no ve que puede existir una estabilidad, ni de gobernabilidad, ni en materia económica, social, no la va a ver. No va a poder con la presión. Y aquí vienen ciertas pistas que me hacen entender o generar hipótesis posibles como la posición de la democracia popular. La democracia popular, Osvaldo Hurtado, son la expresión política de una oligarquía serrana antigua y consolidada, ¿no? Que está en conflicto con esta oligarquía de los Noboa de Guayaquil, a tal punto que se dice le hicieron un fraude electoral a Álvaro Noboa para que gane Yamil Maguad, representante de político de esta oligarquía. No. Yo creo que la salida que van a tratar de aplicar en el Ecuador es una sucesión constitucional, ¿no? En donde la vicepresidenta asuma luego, inmediatamente, de que Noboa sea destituido por el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene 20 juicios para destituirle. Con cualquiera de ellos. Un tribunal, doctor, pero un tribunal que está alineado al gobierno de turno, pues él tiene injerencia en todas las instituciones. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo funcionan estos grupos? Ellos no son de juro por Dios. Ellos están alineados con el que tiene el poder. Y si los que van a tener el poder les acarician el lomo y les juran amor eterno, ellos no van a tener ningún problema en activar cualquiera de los juicios. Eso le doy por firmado. Porque quien actúa con venalidad en un caso, actúa con venalidad en otro, no tiene ningún problema. ¿No? Entonces ahora han actuado con venalidad contra la Revolución Ciudadana incontables veces, contra Rafael Correa una cantidad de veces. Pueden actuar de la misma forma contra Noboa, pero por supuesto, si es que los 3 elementos de presión y el cuarto, que sería la oligarquía local serrana, ¿no?, aprieta y logran que haya un dale nomás, como en el circo romano, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no van a esperar, además, a una situación extrema como que haya una paralización general en el Ecuador, que es posible con el no. La gente estamos hartos, ¿no es cierto? Y aquí, más allá del liderazgo de la convocatoria, la gente misma se moviliza y logra cosas en el Ecuador, logra cosas muy importantes. Y se moviliza masivamente. Entonces, arriesgarse a que haya un estallido social en el Ecuador, porque al señor Noboa le importa un pepino tomar decisiones como subir el gas,
él no piensa en el más allá, sino en liberar las presiones empresariales que tiene, ¿no? Y las presiones políticas desde su tierra, el imperio norteamericano, así simple, ¿no? Puede que tome esas medidas, y lo único que estará buscando es una supuesta juridicidad para las decisiones, ¿no? Pero cuando las tome va a reventar la sociedad ecuatoriana, tal vez haga algunos globos de ensayo, a ver cómo reacciona el Ecuador. Si no reacciona, va a seguir para adelante. Si reacciona, va a actuar inmediatamente estos otros sectores oligárquicos nacionales que no quieren un desborde y que quieren más bien retomar el poder y seguir con sus guiones. Yo creo que el nombramiento de ministra de Salud, de la vicepresidenta, es un mensaje muy potente, porque le está mandando al lugar más conflictivo, en donde más se va a desgastar, el que menos recursos tiene y el que más problemas tiene, para que se erosione, ¿no? Y esto será muy bien leído en la derecha política del Ecuador, política digo, no está llena de idiotas como está la derecha oligárquica, ¿no? Esta oligarquía económica. La derecha política tiene gente muy pensante y muy inteligente, que se dará cuenta desde su perspectiva ideológica, obviamente, se dará cuenta de esto y tratará, Carla, de impedir una catástrofe política en el Ecuador para ellos, ¿no? Que no sería una catástrofe para el pueblo ecuatoriano, sería una salida muy, ¿qué diré?, muy provisoria. Sí, es la misma práctica que hizo Guillermo Lasso, ahora que usted pone esto como ejemplo sobre la mesa, que hizo con el presidente Borrero. Exactamente, ¿no? Con el vicepresidente Borrero, tenerle absolutamente aislado. Y es lo que hizo León Febres Cordero con Blasco Peña Herrera Padilla. Velasco Ibarra declaró que el vicepresidente es un conspirador a sueldo en el Ecuador. En los gobiernos de derecha que se ha jugado así, sí ha sido, ¿no? Basta ver las sucesiones presidenciales que han habido en el país entre el año 97 en adelante, ¿no? Hasta el 2006, 2005. Pero Carla, esta jugada van a hacerla in extremis. Si no pueden ya evitar una rebelión generalizada en el Ecuador. Entonces van a dar este paso. Creo yo que es el paso más posible de los próximos meses en nuestro país. Porque el señor Noboa no tiene visos de corrección. No le importa corregirse, él tiene que cumplir las metas empresariales. Y punto. Pero aquí va a jugar un punto súper importante, doctor, y le pregunto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque todas estas autoridades, ¿no?, de las cuales se vale el gobierno están prorrogadas, ¿no? Un Consejo de Participación que ha sido muy servil al gobierno, ha estado midiendo los tiempos en función del beneficio del gobierno actual. Entonces, ¿qué va a pasar con estos personajes? ¿Se mantendrán? Que son importantes en la toma de decisiones de este país y en lo que pueda pasar en este tipo de procesos. ¿Se van a mantener? ¿Es posible que se aceleren estas designaciones? O sea, tenemos que designar, por ejemplo, al fiscal o la fiscal general. Dentro de un proceso, imagínense que se vuelve a abrir, como es el caso de Fernando Villavicencio, y que nos trae un entramado de corrupción y de situaciones espeluznantes. ¿Por qué es espeluznante saber todo lo que han hecho? Entonces, todo esto gira, o todas estas condiciones que se pueden dar, giran en torno a quienes estarán en esos momentos encabezando estas instituciones. Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Defensoría del Pueblo. ¿Qué pasa ahí, doctor? O sea, ¿cómo se va a manejar eso en el próximo año, por así decirlo, ya? Porque estamos pues ya a puertas de cerrar este 2025. Yo me imagino, Carla, en el Titanic, hundiéndose, con unos boquetes que entraban agua, colapso en las máquinas, se dañó la generación eléctrica, la gente se desespera por salvarse. Este es el gobierno, no el Ecuador. El Ecuador no termina de hundirse, el Ecuador es otra metáfora, ¿no?, diferente. Este es el gobierno del señor Noboa, el gobierno de la oligarquía ecuatoriana.
Está en el colapso que empezó con Lenín Moreno en el paro del 2019 y que continuó con Lasso y está llegando a su epílogo con Noboa. El gobierno y la propuesta gubernamental se les hunde. Y entonces ahí no tratan de nombrar, ¿a quién le hacemos capitán? Y entonces está el violinista por ahí, tú hazte cargo de ser capitán del barco y tú anda a las calderas, tratando de salvar lo insalvable. Van a nombrar, por supuesto que van a nombrar fiscal, pero el nombramiento del fiscal lo único que hará es decir, él es en medio de un fangal y el descalabro absoluto del poder fiscal, fiscalizador y de vindicta pública que tiene el Ecuador, pues. O sea, va a ser el peor de los nombramientos de la historia del Ecuador. Y no va a impedir el hundimiento de este barco, que es el gobierno de la oligarquía. Todo lo que hagan se va a ir a pique. Todo lo que hagan. Porque se está yendo a pique toda la estructura, se está hundiendo el Titanic. No importa si al cocinero le nombran capitán, igual se va a hundir. No importa si hacen la triquiñuela que sea para cambiar jefe de máquinas y qué sé yo, lugarteniente y vigía. No importa. Van a hundirse con el barco que se está hundiendo. Lo que van a hacer es tratar de salvarse alguna parte, como en el Titanic, la parte que más plata tenía, coparon los botes salvavidas y se salvaron. Eso va a ser la oligarquía, un sector de la oligarquía ecuatoriana. Va a salvarse de este gobierno y tratar de mantener el control hasta que haya un nuevo proceso electoral. La metáfora creo que es bastante gráfica. Y se hundirán con el gobierno, pues el nuevo fiscal, las cortes, los mandos policiales, los mandos militares, se quedarán tocando el violín en la cubierta mientras el agua les copa, ¿no es cierto? Claro, esto aumenta el caos en el Ecuador. Porque elegir fiscal para encubrir el problema de la fiscalía que ha sido encubridora de asesinatos, de magnicidios. O sea, esto ya no tiene parangón en el mundo. Y tratar de nombrar fiscales para encubrir el estercolero político, moral, ético, judicial que hay allí, ¿no? Es una medida desesperada de estos señores. Mire, alguien reclamaba con justicia. Y decía, el señor Noboa, después de perder la consulta, debía haber puesto su cargo a disposición del pueblo y pedir que el pueblo lo ratifique o lo sancione. ¿Está usted, con una sola pregunta, está usted de acuerdo que continúe el gobierno gobernando, sí o no? Que sería lo lógico, lo democrático, lo natural. No. Pero el señor no lo va a hacer. Aquí hay una actividad y una actitud mafiosa de capos. Y la gente habla de revocatoria de mandato, ¿no? Yo leo los mensajes todos los días que me envía la gente y el pedido de la gente es revocatoria de mandato, revocatoria de mandato, revocatoria de mandato, ¿no? Y bueno, hay que esperar, incluso de acuerdo a la normativa y en ley, en derecho, como se deben hacer las cosas en este país, hay que esperar un año. Pero es el clamor de la gente. Claro. Con lo cual la revocatoria es al binomio. ¿No es cierto? Si se llegase a dar la revocatoria en una cancha limpia y en un juego democrático, la señora Pinto también se iría a la casa. Y los ideólogos de esta oligarquía serrana no lo van a permitir. Ellos saben que tienen una jugada más rápida y más eficiente, que es la destitución del señor Noboa y el empoderamiento inmediato de la presidencia de la República de la señora vicepresidenta. Es decir, Pero yo no creo que el presidente Noboa en una situación de esas le deje la cancha abierta a la señora Pinto. Es que no es el presidente Noboa. Son los compromisos que tiene arriba y son los compromisarios que tiene arriba. Es decir, si el Departamento de Estado norteamericano dice, este es un payaso que nos ha incumplido todo y que no puede cumplirnos los juramentos, a los Estados Unidos le importa un pepino, ¿no? Ya lo ha hecho varias veces. Entonces va a decir, ya sácale y ponga una señora con la que podamos hablar, ¿no?
más seriamente. El Fondo Monetario Internacional, sí, escribió con buena letra hasta aquí, pero más allá de eso no. Entonces van a decirle, oye, dale, con alguien que sí podamos hablar, con gente un poco más seria. No. Y los socios que han invertido dinero en él, obviamente que van a decir, no, este tipo nos estafó, pues. Entonces no está en Noboa impedirlo o permitirlo. Va a ser en contra de su voluntad. O sea, le pueden aflojar la mano a cualquier momento. Pero por supuesto. Ok, y el papel de las Fuerzas Armadas, doctor, ahí, y sí hay que preguntarse y hacerse estas hipótesis, porque nosotros estamos en una bomba de tiempo, o sea, no sabemos cuándo realmente el Ecuador se va a levantar, hasta cuándo va a soportar, qué decisiones toma el presidente que de una u otra forma haga que se eleve la tensión, tanto a nivel nacional como internacional, y a los grupos de apoyo, como usted manifiesta en estos momentos dentro de su lectura que tiene el presidente Noboa. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son como amantes de ocasión. Están con usted mientras hay amor. Pero si se acaba eso, que es muy frágil, se dan la vuelta y se van. Y le dejan en paños menores. ¿Quién resuelve eso? Normalmente la Embajada de los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas y la policía siempre están mirando para allá, a ver si les hacen, sí, dale nomás, o le dicen, no. Claro, no es que mandan, no, es solamente una especie de, oye, ¿qué opinan ellos? Si ellos opinan que está bien, seguimos. Si ellos dicen, dale, está bien. Pero si dicen, nosotros tenemos que mirar para otro lado. Las Fuerzas Armadas no van a actuar firmemente en esto. Van a mirar para otro lado y silbando con las manos en los bolsillos, se van a ocupar de la defensa nacional, de la siembra de árboles, y van a decir eso no nos compete porque nosotros no somos deliberantes, nosotros garantizamos los derechos como dice la Constitución, y la política está en manos de ustedes sabrán lo que hacen. Esa actitud le deja en el aire al señor Noboa. Le deja absolutamente en el aire. ¿No? Y el señor Noboa tiene que coger su avión e irse a los Estados Unidos rapidito. ¿No? Entonces, no es él el que va a permitir o no permitir. Aquí hay que... Carla, yo he crecido con golpes de Estado. O sea, perdóneme. ¿Quién gobierna en el Ecuador entonces, le pregunto, doctor? A ver, gobiernan los gobiernos, pero los gobiernos esperan la bendición de sus padrinos. No todos los gobiernos gobiernan así. La muestra es que Jaime Roldós Aguilera fue asesinado por no hacerlo. ¿No es cierto? Esto hay que reconocerlo. Y sustituido por Hurtado, que sí lo hizo. Es claro que Guillermo Durán Arsentales, Rodríguez Lara, el general Guillermo Rodríguez Lara, que estaba haciendo un gobierno autónomo, soberano, desde una posición de dictador, ¿no? Fue destituido en el golpe de González Alvear por orden de esa embajada, que es la que dice o sí, ¿ya? Y fue sustituido por un triunvirato con Durán Arsentales, Leoro Franco y el almirante Poveda, Burbano, que miraron hacia el norte y le dieron gusto, pues. ¿No es cierto? Entonces, le digo que yo crecí con eso porque yo nací y a poquito hubo el golpe de Velasco Ibarra y la subida de Carlos Julio Arosemena, etc. Y desde ahí no ha parado hasta Rafael Correa, que es el único que ha vivido un periodo democrático y que no ha permitido ese tipo de cosas. Y por eso le persiguen el día de hoy y no quieren que vuelva, pues. No. Pero entender esto es importante, Carla y queridos amigos y amigas, porque creemos que todo se resuelve en Carondelet. No es así. Hay grandes fuerzas que por fuera son las que deciden o no deciden. Grandes conflictos entre oligarquías en el Ecuador, ¿no? Que hoy estamos mirándolas aflorar, ¿no?
¿Qué dice Jaime usted? Le veo Oiga, callado. Pensativo. me deja pensativo con tantas Sí. cosas que están pasando en este país. Doctor, hay un informe de la OEA que salió hace poco y justamente lo postea Andrés Arauz en su cuenta de X, de lo que ocurrió en la consulta del 2018, la consulta del Trujillato. Ese informe indica que siempre debe haber un dictamen constitucional, justamente para poder convocar a una consulta popular debe haber un dictamen constitucional, o sea, de la Corte Constitucional. Esa vez se saltaron la Corte Constitucional e hicieron la consulta mañosa del 7 veces sí. ¿Qué incidencias podría tener ese informe de la OEA, doctor? Bueno, hay que entender que estos informes no son vinculantes, ¿no? Son recomendaciones oficiosas que pretenden el mejoramiento y la transparencia de la democracia. En esos informes está también el tema de la tinta que se transfirió al doblar de un lugar a otro con el uso de químicos. Fue la OEA la que planteó eso, no fue Rafael Correa, y eso debe quedar muy claro. Por eso el Ecuador entero llevó su propia pluma, Jaime. Hay gente que se rió, dijo, Correa se burlaron, saló, sí. se burlaron, ¿no? Sin embargo, cada uno fue llevando su pluma, fuimos llevando. Es decir, en el fondo, todos le dimos la razón. Todos y todas le dimos la razón de que aquí hubo un acto fraudulento, porque quien lo denunció fue la misión de observadores de la OEA. Mire, Jaime, yo creo que en este también hubo fraude, ¿no? Pero el margen del fraude está alrededor de un máximo el 10%. Eso he conversado con algunos expertos en el tema y me decían que es imposible lograr un fraude más allá del 10% de los votos, ¿no? Fraude que esta vez no se lo hace con el método de la tinta, sino que se lo hace, como lo habíamos denunciado aquí mismo, a través de la operadora del sistema informático, que es una empresa, se dice que es la empresa Palantir, ¿no? Y que pueden manejar un margen fraudulento de alrededor del 10%, que en el caso de la segunda vuelta del señor Noboa, cuando salió triunfante, con 1 millón de votos, corresponde al 10% de la votación válida, pues. En el Ecuador votamos 13 millones de personas y votos válidos son 10 millones, ¿no? El 10% de 10 millones es 1 millón. La diferencia que fue movilizada a través del fraude, ¿no? Y que con toda seguridad en esta elección también se movilizó. Quiere decir que el no ganó 64 a 46, sino 74 a 36. Pero con fraude y todo no pudieron romper la distancia. Yo no creo que estas elecciones iban a ser diferentes a las otras. Y quién sabe si el mismo método fue aplicado en la ganancia del señor Lasso a Andrés Arauz y en la ganancia del señor Noboa a Luisa González, ¿no? O aplicaron en la primera vuelta, en donde tenían el pretexto del asesinato del señor Villavicencio para aplicar en la primera vuelta el fraude y erosionar 10 puntos. O sea, no hay que ser muy genio para darse cuenta de estas cosas, ni ser un experto en informática, ni un experto en estadística, ¿no? Es consistente lo que viene sucediendo en el Ecuador. Porque además la protagonista de todo esto ha sido la señora Tamain, a quien le ponen informes ya evidentes, que es en esta otra parte, las acciones fraudulentas que permiten el fraude posterior. Como que se haga la consulta sin la aprobación de la Corte Constitucional. Como que se traten, como que se pongan... Pero ahí estaba de presidenta del CNE Nubia Villasís. Nubia Villasís, no, exactamente. Sí. Pero va por ahí mismo, ¿no? Por igual, por donde vaya.
por donde vaya la cosa. Es la misma, es la continuidad de lo mismo, ¿no? Es la continuidad de lo mismo. Pero fíjese, Doctor, aquí Jaime, han hecho lo que les ha dado la gana, ¿no? Este país, claro, si quieren saltarse algo cuando quieren hacerlo, lo hacen, pero todo se confabula, ¿no? Están los medios de comunicación, que son los que empiezan a hacer el relato, entrevistan a supuestos expertos y ellos dicen que se pueden saltar ciertas vías. El mismo hecho de Trujillo, que salió y dijo que la norma estaba por encima de la Constitución, o él estaba por encima de la Constitución. Bueno, tantas cosas que dijo este señor y que muchos aplaudieron, los grandes medios de comunicación. Por eso yo siempre digo en este espacio, los responsables de la destrucción de este país son los grandes medios de comunicación. Por lo que yo digo a veces, recibo insultos, ataques en redes sociales porque no les gusta. Lo mismo que hemos develado en estos días sobre lo que está pasando con el caso del señor Marcelo Lazo, que ha revelado quiénes mandaron a matar a Fernando Villavicencio. Hay como dice alguien por ahí, un trolerío, ¿no? De ataque en contra de quienes estamos diciendo lo que ha pasado o quienes estamos dándole espacio a quienes le niegan los espacios. pero mire Jaime, yo creo que todos esos ataques son la muestra, el síntoma de que vamos por buen camino. Se le atribuye a Miguel de Cervantes Saavedra en el Quijote la frase esa de estamos caminando, Sancho, por eso ladran los perros. Realmente no es de ahí, es de algún poeta alemán. O el árbol, ¿no?, que más fruto produce, más pedradas recibe, ¿no? Pedradas recibe, ¿no? Pero esa lógica natural del pueblo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, decir, oye, si te atacan es porque estás yendo en el camino correcto, ¿no? Es, creo yo, parangonable con el análisis que hace usted. Los medios de comunicación, no diré son los responsables, facilitaron, tendieron la cama, allanaron el camino para la destrucción de la institucionalidad y los avances democráticos en el Ecuador y para que vuelva la égida de las oligarquías en el país. Los medios digitales, y aquí va el paralelismo y el parangón, los medios digitales, los medios alternativos, la comunicación en redes sociales, están allanando el camino para el retorno de la institucionalidad, la transformación, la justicia social, para el regreso del futuro aquí en el Ecuador. Y que ya se ganó una elección, ¿no? Gracias a eso, gracias a ustedes. A ese trabajo. Gracias a ustedes, gracias al trabajo de la gente, a la conciencia general del país, ¿no? Se ganó una elección a la chequera de la oligarquía, a la más grande chequera del país. El domingo 16, los grandes derrotados también fueron los medios tradicionales. Por supuesto. Por eso, Jaime, yo considero que en esa jornada el evento más importante de comunicación política en el Ecuador se dio aquí en la mesa de Ecuador en directo. Antes de eso era impensable, pues, Jaime. Los análisis postelectorales eran en los grandes medios de televisión o en Teleamazonas o en Ecuavisa. Acá fue en Ecuador en directo. Algo nos dice eso. El eje de la fuerza, del poder, del poder mediático, del poder de la reflexión, cambió. Está en otro lado. Y a mí no me preocupan mucho los medios de comunicación alineados con la oligarquía. Porque ya no son el poder hegemónico, no son el poder único. Están desesperados, pataleando, tratando de copar otros espacios o callar otros espacios. Callar otros espacios, como lo que posiblemente sucedió, y con dolor lo digo, con La Posta. No, con dolor, porque ha sido un espacio digital desde su concepción ideológica, pero de mucha potencia, ¿no? Y de mucha fuerza. Pero hay otros que no van a caer y van a seguir
con fuerza en esta nueva dinámica de la comunicación política en el Ecuador y de la expresión de la conciencia popular en el Ecuador. Es un momento maravilloso para poder vivirlo. Yo creo que este tiene parangón con esos años heroicos de Alfaro, con esos años heroicos del triunfo de la Revolución Cubana de los años 60. Es un periodo fundamental y yo me felicito y me alegro y me congratulo de poder vivir estos tiempos, Jaime. Y convoco a los jóvenes del Ecuador a mirar estos tiempos con profunda esperanza, con ojos de futuro, con ojos de esperanza, con ojos de convicción, porque estamos viviendo un cambio, el periodo de cambio, como cuando en el mundo surgió el pacifismo después de las guerras, como cuando en el mundo surgió la posibilidad revolucionaria después de la explotación y misericordia, como en el mundo surgió la paz después de las guerras. Ahora está surgiendo la posibilidad del futuro ante el poder idiota, absurdo de las oligarquías, ¿no? Y de los derechos. La defensa de la Constitución que hemos vivido es extraordinaria, es parangonable al grito del 10 de agosto de 1809. Es defender una Constitución que defiende derechos, con una votación, como decía Andrés muy bien, superior a la que la aprobó. Se aprobó la Constitución con menos votos de los que obtuvo la defensa de la Constitución. Significa que la Constitución ha ganado en afincamiento en el corazón, en la conciencia y en la vida de la gente. Es extraordinaria la época, Jaime, y otra vez me abrazo para los medios como el nuestro, diré, que han hecho y siguen haciendo un papel fundamental en la conciencia y en la comunicación política en el Ecuador. Felipe, ¿qué se debe hacer después de este triunfo? Vamos yéndonos al tema un poco político. O sea, se ganó ese no ganó. Igual la derecha no se va a quedar callada, ¿no? Ellos van a buscar hacer lo posible o lo que ellos quieran para obtener sus propósitos. Bien, yo creo que aquí hay una sola cosa para hacer. Desde el lado de izquierdo, diré desde nuestro lado, es entender que la dinámica política cambió en el Ecuador, que ya no son los liderazgos los que definen el destino de la política en el Ecuador, que es la gente, la base, la gente común y corriente, la que empoderada de las redes sociales, de la comunicación digital, de la conversación pública, esa gente es la que decide en el Ecuador. Y esa gente no decide con chequeras, no decide con líderes, no decide con órdenes de arriba. Pero esa gente hay que seguirla sumando. Por supuesto, no, a esa gente hay que reconocerla primero, pues. Hay que reconocerla. No hay que ir a la cacería de esos sectores, pues. Sino hay que ponerse a la orden de esos sectores. Hay que permitir que ellos sean los que empujen, pues. No ir a capturarlos para someterlos a mi voluntad, porque eso se acabó. La intermediación política en el Ecuador está agonizando. La derecha no tiene intermediación política. La derecha actúa directamente en el poder, el heredero del grupo Noboa con la heredera del grupo Pinto, con el heredero del grupo Olsen, con el heredero del grupo Lama, etcétera, ¿no? Directamente. Y el pueblo ecuatoriano está en la misma tesitura, en la misma tónica. Nosotros nos empoderamos, nosotros hacemos la campaña, nosotros damos la pelea para que las cosas cambien. ¿Quieres sumarte? Súmate. Entender esto es la primera tarea política. Y entendiendo eso, saber que quien tiene y quien se ha tomado el poder en el Ecuador
el poder democrático, el poder electoral en el Ecuador es la gente, que está más allá de los colores que le pinten. Más allá de los colores que le pinten. Por eso, mi querido Jaime, ha concitado tanto la atención pública que vaya a cambiarse la directiva de la Revolución Ciudadana. O sea, ¿a quién le importa eso? Debería importarle a los militantes de la Revolución Ciudadana. No, le importa a todo el mundo, le interesa a todo el mundo. Todo el mundo opina sobre ello. Porque saben que la organización política más fuerte del Ecuador es la Revolución Ciudadana y la que puede... Están preocupados. Claro, están preocupados Incluso de todo. Estaba revisando redes sociales, usted está recibiendo muchos ataques, Felipe. Pero, hermano, porque es precandidato, ¿no? Lo nominaron precandidato, ¿no? Claro, y sería precandidato, bueno, digamos candidato. Soy candidato, no soy soy candidato. Correcto. Y el susto es que yo pueda romper la lógica con la que ha venido funcionando la política en el Ecuador en los últimos 8 años. ¿No? Romper la lógica y permita que toda la base que quiere cambios en el Ecuador se convierta en la fuerza de la ola que lleve a los cambios en el Ecuador. Porque yo le he dicho y lo repito, yo no soy candidato a nada, no pretendo ser candidato, no me interesa ser candidato a nada. No estoy trabajando para una candidatura. Estoy trabajando para una transformación del país, no hecha por mí, sino por este pueblo de 5 millones de electores que quieren un cambio. 5 millones, Jaime. No es pelo de cochino. Y no son electores que coinciden en una elección, no. Felipe, estaría dejando usted su comodidad tal vez de seguir haciendo sus espacios de opinión, atendiendo sus entrevistas y todo. Ahora para tener que estar en contacto con la dirigencia, la militancia, no solamente de una provincia, sino de todo el Ecuador. De todo el Ecuador y de todos los que quieran como militantes de base de cualquier espacio político que quieran una transformación ya de la realidad brutal en la que vive el Ecuador y que veamos una expectativa de futuro realmente importante. Y no que seamos moneda de cambio de las componendas para que Juanita, Pepito o Carlito sean los candidatos, pues mi querido hermano. Y no solo a nivel nacional, sino también en los cantones, en las parroquias, que es lo que ha venido sucediendo estos últimos años. ¿Había injerencia de la dirigencia? De todas. Porque de no, y perdónenme que hable de Pachacuti, ¿no? De no 8 de los 9 o 7 de los 9 asambleístas de Pachacuti no se hubieran cambiado de camiseta el rato que llegaron. 6 han cambiado. No, o 6, perdón, 6. No sé exactamente. 6 de 9. No. Más del 60% se cambiaron. O que en la Revolución Ciudadana sigan candidatando Peñas, Yajairas, Urrestas o qué sé yo, ¿no? O Salazares. ¿Y cómo se puede evitar eso, Felipe? El pueblo no se equivoca, Jaime, porque el pueblo conoce la realidad de la gente. Si es que las candidaturas nacen de la... Perdón que le interrumpa, el otro día Carla le preguntó al expresidente Correa, mi influjo psíquico no me funciona para tanto, le dijo, para poder detectar a los tránsfugas. Claro, es que es el método. Si a usted le ponemos, Jaime, a resolver sobre una lista de 1000 candidaturas, yo, cualquier persona, cualquier ser humano va a tener equivocaciones y errores. Pero si es que esas candidaturas nacen del filtro de las bases, ¿no? se van a minimizar los problemas. Se van a minimizar los problemas. Si la lógica no es quién puede pagar la campaña que sea el candidato, sino quién es parte de la lógica de transformación política, económica, social de este país, es quien debe candidatizarse, las cosas cambian, mi querido Jaime. No le digo que sea fácil, pero es sencillo cambiar. No es fácil, pero es sencillo, ¿no? Eso asusta a mucha gente, dentro y fuera de la Revolución Ciudadana.
Asusta a muchísima gente y están tratando de descalificarme ventajosamente. Yo no tengo rabo de paja, mi querido Jaime. Claro, visto que lo descalifican porque dicen que usted se quedó un tiempo en el gobierno de Moreno. Como muchísimos funcionarios, lo que no se dan cuenta es que yo no era asambleísta, pues, Jaime. Exacto. Yo era funcionario. Y los funcionarios nos quedamos defendiendo el proyecto político, y no soy uno. Así es. Muchísimos. ¿No? Y después nos sacaron de las formas más infames, con persecución que ha durado años, ¿no? Que yo no me voy a hacer víctima de eso, mi querido Jaime. Pero yo entiendo que todos esos son ataques. Además, ataques de algunas personas. ¿Y esos personas ataques vienen de dónde, Felipe? De adentro, pues. De adentro. De algunos que tienen candidatos también, ¿no? Exactamente, no tienen candidatos. Este rato no hay más que un solo candidato que se llama Felipe Vega. No hay más. Hay gente que pretende que... Usted sabía ya que iba a tener esos ataques. Me imagino en su mente ya. Pero por supuesto. Y no me asustan. Porque es esta forma política dañada de pensar en el liderazgo, el líder, la componente, el acuerdo, la suma, el cálculo, frente al apabullamiento y el empuje de las bases, que es el que hemos experimentado en el último proceso electoral. En la consulta fue la gente la que ganó. No fueron los liderazgos los que ganaron. Y esa gente también es de la Revolución Ciudadana. Pues claro que sí. Por supuesto que sí. Al menos 5 millones de los votos de la ganancia son de la Revolución Ciudadana. Pero de la gente de base. No. Correcto. Entonces tienen miedo a ser rebasados por estas bases. Suena lindo. Que las bases te rebasen. No. Ese miedo tienen, porque no van a poder hacer las componendas de yo pongo de candidato a Pepito y a Juanita y yo voy a tal y entonces entro a la presidencia de la Revolución Ciudadana para yo ser candidato a presidente de la República. Eso se va a acabar conmigo. Correcto. Se acabó para siempre. No, por eso me atacan, para descalificar. Pero ¿sabe qué, Jaime? Le voy a poner la comparación. 4,000 adscripciones, 7 ataques. 7 ataques, 4,000 adscripciones. En una sola publicación. Así están las cosas. Uh-huh. Eso quiere decir que el pueblo ecuatoriano está entendiendo muy bien y mejor que algunos compañeros y compañeras el futuro de la Revolución Ciudadana, cosa que me alegra. Porque si llego a la presidencia, voy a llegar a la presidencia de la Revolución Ciudadana con una fuerza imbatible de las bases de la Revolución Ciudadana, y las transformaciones en el Ecuador van a ser posibles, Jaime. Felipe, justo me está haciendo acuerdo Omar Novoa, gracias Omar, de esa famosa tercera vía que muchos hablan. Pero esos que hablan de la tercera vía no tienen ni el 0.5% pues, de votación. Esa es. ¿Qué piensa usted de eso, Felipe? Vamos a diferenciar dos propuestas que están haciendo. La una es la tercera vía, ¿no es cierto? Que dice, ni correísmo ni anticorreísmo. Como si esto estuviera dividido entre correísmo y anticorreísmo. No está dividido. Está dividido entre el pueblo ecuatoriano y las aspiraciones oligárquicas. No hay otra división en el Ecuador. O se está con el pueblo o se está con las oligarquías. No hay término medio. No hay tercera vía ahí. Ellos plantean una vía que es, desaparece al correísmo para hacer un tercer partido, que este partido capitalice toda la fuerza popular. Pero justamente... Pero sin Correa. Claro, sin Correa. Entonces, es decir, a ver, acá hay 5 millones o 5 millones y medio de votantes. Yo tengo 100,000 votos, ¿no? El 0,1% tengo. Entonces, quiero que vengan todos esos votos de allá donde pero que ellos renuncien a todo. ¿Ya? Entonces, es un disparate supremo, Jaime. Es gente que no está leyendo la realidad política de este país, sino que siguen con la aspiración
de a mí me toca, yo soy el que tiene la razón y todos son malos, el único bueno soy yo. Eso va para el fracaso, pero un fracaso clamoroso. Esa es la tercera vía sin correísmo y sin anticorreísmo. Hay otra que acabo de leer, un artículo de algún periodista extranjero, que dice, no es crear un tercer partido, una tercera vía, sino crear un tercer partido lo suficientemente fuerte como para que obligue a la Revolución Ciudadana a hacer un acuerdo y se derrote al gobierno de la derecha. Y que el que debería encabezar eso es Alberto Acosta. ¿Eh? Esa es la propuesta que está haciendo. Primero, sería natural, mi querido Jaime, que si es que hubiese un partido que tiene el 30% de la votación ecuatoriana, al lado del 44% que tiene la Revolución Ciudadana, sería obvio que se dé un acuerdo. Pero el acuerdo que se quiere es que la gente que tiene el 3.3% de los votos someta a la Revolución Ciudadana a un acuerdo para imponer un candidato de ellos. Pero es que es absurdo. Eso es absurdo. Es como, hagamos un negocio, Jaime. Yo pongo el 44%, yo pongo $440, usted pone $3 y usted va a ser el gerente general. Así no es. Así es. Así no es. Quieren poner a los candidatos. Exactamente. Entonces, este tipo de disparates no entienden que la política cambió, ya no está en los liderazgos. Y por último, eso se puede dar en una segunda vuelta, ¿no? Si es que se da, ¿no? Pero el acuerdo no debe ser entre el presidente nacional y el presidente. Tiene que ser un acuerdo de las bases. Ya se firmó un acuerdo, hermano, en Tixán. ¿Cuántos votos canalizó ese acuerdo? 0. Porque fue un acuerdo a medias entre dirigentes. Tibio. Tú y yo firmamos esto, pero los dirigentes son algunos se escondieron. Claro, otros se escondieron. No fueron. El acuerdo tendría que darse, como lo hablamos con Leonidas Issa aquí en Ecuador en directo, entre las bases de los movimientos políticos y sociales. ¿No? Ahí sí te acepto. Ahí sí acepto. Pero esto de que se siente la cabeza del uno con la cabeza del otro y digan, ya, firmemos, eso no funciona así. Por eso decía que la principal tarea de la política hoy en el Ecuador es reconocer la realidad, y la realidad dice que las bases están yendo, el pueblo ecuatoriano está yendo sin intermediarios a una lucha democrática contra las oligarquías que también vienen sin intermediarios. ¿Y nos sumamos a eso o nos sumamos a eso? Y para sumarnos a eso tenemos solo dos lados, ahí no hay tercera vía. O el lado del pueblo o el lado de la oligarquía. No hay más. Correcto. No hay intermedios. Felipe, ¿qué piensa usted de lo que ocurrió entre Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán, ¿no? En esa entrevista que creo que le da Marcela a Lourdes Tibán, creo que tiene un podcast, y termina burlándose de Luisa, la señora Tibán. ¿Qué criterio tiene usted? A ver, yo creo que Lourdes Tibán es histriónica, así ha crecido en la política. Ella no tiene un enorme asidero en el movimiento indígena. Sin embargo, maneja muy bien su imagen pública y a través de su histrionismo gana mucha adhesión y adscripción. Eso le tiene prefecta de su provincia. Y en una línea de derecha, ¿no? Claro, una línea de derecha. Yo no critico eso. Eso se da en el espectro político. Y ella utiliza figuras para hacer crecer su histrionismo y su apuesta política. Así es el fútbol, ¿no es cierto? Así es el fútbol. Cristiano Ronaldo tiene un estilo de juego y Ronaldinho tiene otro, ¿no? Y Messi tiene otro.
Esto para un poco, no quiero lanzarle calificativos ni valorar maniqueamente lo que hace la señora Tibán. Está en su derecho de hacer su campaña histriónica. El problema está que personalidades de la Revolución Ciudadana, y no es solo Marcela, se prestan para apoyar el histrionismo, ¿no? Se prestan para apoyar el histrionismo y el crecimiento político opositor en contra y agresivo que tiene Lourdes Tibán contra la Revolución Ciudadana. Ahí está el problema, por lo tanto no está en Lourdes Tibán el problema. Está en lo que hace Marcela Guiñaga, en el TikTok que hace el prefecto de Imbabura, invitándole a nadar desnudos en Chachimbiro, pues. ¿No es cierto? Está bien que Lourdes Tibán haga una propuesta como esa. Yo me acuerdo hace muchísimos años le hacía propuestas de tener un hijo a Carlos Vera, porque ese es su estilo, ¿no? Pero el prefecto de Imbabura no puede caer en ese juego porque es un prefecto de la Revolución Ciudadana, pues. Como Marcela no puede caer en ese juego y ser la carne que utiliza Lourdes Tibán para su crecimiento político en oposición a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa. Y eso no significa que ella pueda justificarse, digo en el caso de Marcela, es decir, bueno, aquí estamos en otro plan, aquí no son banderas políticas, sino TikTok. O sea, no joda, así no es, Jaime. Eso es un error gravísimo, que lo viene repitiendo Marcela sistemáticamente, y Paola Pavón también lo ha hecho. O sea, aquí no es que solo la Marcela, también voy a decir, a este momento está Marcela Guiñaga en la palestra, pero también está el TikTok del prefecto de Imbabura, hay que verlo. Y también los encuentros de Paola Pavón con Lourdes Tibán, haciendo el mismo papel, ¿no?, de carne para que crezca en su estrategia de comunicación política Lourdes Tibán. Es una estrategia de Lourdes Tibán que busca... Claro, y en ello es legítimo porque ella está en otro barrio, pues, hermano. ¿No es cierto? Si es que el señor Conejo oligarca me invita a mí para trapearle el piso con Rafael Correa, el culpable no es él. El culpable soy yo, pues, que voy allá. Así es. Y allá han ido, otra vez diré, no solo Marcela, y en esto quiero ser justo, no solo Marcela, ha ido también Paola Pavón, el prefecto de Imbabura, de lo que yo he visto, y otras autoridades más, ¿no es cierto? El tema. ¿Esto por qué sucede, Jaime? Porque estamos en el modelo disfuncional de la política. Voy a calificarlo así. Desde que se fue Rafael Correa, la Revolución Ciudadana cayó en un modelo disfuncional, se convirtió en una familia disfuncional, en donde empezaron a tirarse piedras para ver quién es el heredero o la heredera. Y sus hijos hicieron lo que les da la gana. Exactamente. Entonces esa es la metáfora que quiero poner aquí. Y en este partido con dirigencia disfuncional, lo más importante es pelearse quién va a ser reelecto en el cargo, pues. O quién va a ir a la presidencia. Y por eso le atacan a Luisa González. Cuidado, no hay razones. No, pues, y además la señora Tibán había cogido una rana, claro, y comenzó a golpearla. O sea, atacándola de esa manera, burlándose de Luisa González unos días antes. Una cosa... Sí, yo no pertenezco a la RC, pero sí critico eso yo. ¿Por qué me voy a prestar para que una compañera que ha sido atacada por esta persona, que es la prefecta de Cotopaxi, venga y se vuelva a burlar delante de una autoridad del mismo partido político? Por supuesto, Jaime. Esto es lo que estaba explicando yo. Que la falla no está en Tibán, que va a hacer eso y peores cosas. La falla está en las personas históricas de la Revolución Ciudadana y dirigentes y autoridades de la Revolución Ciudadana que se prestan para hacerle crecer a Lourdes Tibán. Entonces, en esta disfuncionalidad, mi querido Jaime, le atacan a Luisa no porque Luisa esté mal, no porque Luisa se equivoque, sino porque Luisa es
una de las candidaturas más sólidas que existen a la presidencia de la República porque ganó el proceso anterior, porque tiene 5,5 millones de votos Rompió a el su haber, techo. ¿cierto? Cosa que no tiene ni Paola Pavón, ni Marcela Guiñaga, ni Viviana Veloz, ni nadie. Nadie tiene eso. Solo Rafael Correa tiene eso. Más que eso. Ahora, Felipe, perdón, Quieren la candidatura. termine para yo hacerle la siguiente pregunta. Los ataques contra Luisa, que deberíamos defenderla con toda la fuerza, porque es nuestro capital político electoral más sólido que tenemos, aparte de Rafael Correa, ¿no? El único viable que tenemos, porque Rafael Correa le han puesto todos los impedimentos del mundo, porque si él viene, gana con el 70% de los votos, ¿no? Entonces, atacan esa candidatura porque pretenden ser presidentes o presidentas. Eso no es admisible y se permiten jugar estas cartas, diré, perversas como la de Lourdes Tibán, con tal de que le ataquen a Luisa o que le ataquen a Rafael Correa. Eso, mi querido Jaime, yo no lo voy a permitir de presidente del movimiento. No lo voy a permitir y por eso tienen terror de que yo llegue, pues. Tienen pánico de que yo llegue. Felipe, ahora la reacción del expresidente Correa, una vez que vio una publicación que había hecho Radio Pichincha, me parece, él postea, comenta esa publicación en la cuenta de X, y ahí él dice, bueno, si tú eres candidata para la próxima contienda, yo seré uno de los primeros que me opondré a esa candidatura, porque has sido una de las personas que estás atacando a tu propia compañera, algo así. No sé si fue lo que dijo, pero más o menos ese fue el mensaje que quiso dar Rafael Correa, ¿no? Yo no he hablado del tema, ni soy quien hable del tema con el presidente Correa, ¿no? Pero yo entiendo su declaración como la de cualquier militante de la Revolución Ciudadana. Él no está diciendo no permitiré, está diciendo yo no apoyaré. Así es. Yo estoy equivocado, sí. Sí. Y yo como militante de la Revolución Ciudadana tampoco apoyaré. Y miles o millones de militantes de la Revolución Ciudadana tampoco apoyarán. O sea, miremos esta declaración como una declaración de militantes. Pero debe estar claro que las candidaturas de la Revolución Ciudadana no son hechos per se, no son entidades existentes solitas por sí mismas y que tienen capacidad autónoma de resolver cualquier cosa en el ámbito de su territorio más inmediato, de su corporalidad, de aquí, no más allá. Las candidaturas de la Revolución Ciudadana tienen que ser producto de la fuerza, del poder popular de la Revolución Ciudadana. Y tienen que responder al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Y no solo responder al proyecto político, sino también someterse a la auditoría y a la intervención y al control político del movimiento que les lleva al poder, pues. No es que a mí me nombran asambleísta y yo voto con mi conciencia. ¿Sabe qué? Si quiere hacer eso, candidato, solito nomás. Vaya solito y diga, yo solito, con mi conciencia voy a ser el representante de nadie, de mí. Porque los representantes son representantes de, y por lo tanto tienen que llevar a los espacios administrativos la representación de esa autoridad que es el pueblo que les lleva hacia allá. Eso han dejado de entender. Han pensado que por la fuerza de la Revolución Ciudadana cualquiera que llegue es y es dueño del territorio en el que se le pone. Entonces, decir es que como no han sido funcionarios, no entienden. No, sí entendemos, somos políticos. Y entendemos que la política se hace en la sociedad. Y la sociedad dispone que usted sea representante de esa sociedad. Y que tiene que actuar no como ordenan sus panas, su papá, su mamá, sus ñaños, sus amigos, sino la fuerza política que le eligió, pues. Eso está roto en el Ecuador. Y por eso, Jaime, por esa razón la gente inteligente que vota con perspicacia no termina de dar la ganancia contundente a la Revolución Ciudadana, pues.
Porque sabe que estamos eligiendo gente que llega con guión propio. Y dice, no, yo aquí hago porque ahora administro para todos. Claro que administra para todos, pero con el mandato de los que le eligieron, pues. Esto es bien sencillo. El que te pone en un cargo es tu jefe. Tu jefe es el pueblo que te pone ahí y te elige. No todo el mundo. Sirves a todo el mundo, claro que sí. Trabajas para todos, claro que sí. Pero vas en la línea de quienes te eligieron, no en la línea del ñaño, del primo, del asesor, que es mi amigo desde hace años. Es que vayan por ellos. Que vayan por ellos, pero no por la Revolución Ciudadana, pues hermano. Fíjate la línea de reflexión que estoy planteando. Una cosa que me va a generar la enemistad de todos los que quieren llegar a espacios de poder para seguir haciendo lo que han venido haciendo durante 8 años. Yo estoy consciente de eso, Jaime. Yo estoy plenamente consciente. Y que tal vez hay muchos cuadros que se lo merecen estar en esos espacios, ¿no? Y que no se les ha dado la oportunidad. Que no se les ha dado, o a algunos les habrán dado la oportunidad, pero que tienen que ser contenidos por la fuerza de su militancia. Como por ejemplo, el señor Peña. ¿De dónde salió ese cuadro? ¿De dónde salió? ¿Quién? ¿Cuál era la... Ese cromo difícil. Claro, él tiene 80,000 seguidores. Capaz que los 80,000 votaban por Noboa, pues. Claro. Es que es lógico lo que estoy planteando. Mira, y hay otra cosa más. Hay el ataque a una autoridad de la RC. Y ahí se viran y dicen, es que la Revolución Ciudadana no me protege. Y me dejan solo ante el ataque. Pero si viven solos. Si desde que fueron nombrados nos alejaron a toda la militancia. Nos desconocieron, ¿no? Empezaron a sonreírse con el gobierno. Se tomaron fotos, se fueron a comer ceviches, se pasearon. Se reunieron con la tía. Con la tía y a la militancia que le eligió, ni siquiera le permiten entrar pues, a las oficinas, ¿no? Y después quieren que les defiendan. No, hermano, el pueblo no es una fuerza utilitaria, es el mandante. Es el que te pone en ese lugar y al que tienes que rendirle el debido respeto, la obediencia, y cuando necesites protección, ese pueblo te protege. No, pero no vas a querer que te proteja si nunca le has parado bola. Pero dime, Jaime, si no son cosas lógicas, elementales y de principios básicos. Y debe haber gratitud, yo creo, al proyecto político y a quienes te llevaron también a ese proyecto político. Pero claro, el músculo político que tiene Rafael Correa no lo tiene ningún político en este país. Hay que ser claro en esto, Felipe. ¿Por qué no se van entonces esos que quieren esa tercera vía, que son algunos de la misma RC? ¿Por qué no crean un partido político ellos mismos? Porque les va a pasar lo que le pasó a Carlos Rabascal, pues hermano, que sacó el 0.3% de la votación. Porque, a ver, el músculo político, decimos, es de Rafael Correa, sí, porque él lo ha hecho, pero el músculo político es su vinculación con la inmensa base de la Revolución Ciudadana. Claro, y los logros, el trabajo que hizo. El amor de la gente por Rafael Correa es inamovible, Jaime. Es inamovible. El anhelo de la gente por Rafael Correa es inamovible. Y eso no logran entender los alfiles, digamos, que actúan en la política de la Revolución Ciudadana hoy. Algunos, no, otros sí lo entienden y lo entienden muy bien. Pero los que no lo entienden y tienen aspiración propia y quieren encabalgarse en ese poder político y afectivo y racional que tiene Rafael Correa con el pueblo ecuatoriano, ¿no? Y de pertenencia profunda, ¿no? Quieren aprovecharse de eso. No lo vamos a permitir, querido hermano, porque el pueblo no lo permite. Por eso ganan con márgenes de este porte o no ganan. Porque la gente percibe eso. Pero ten la seguridad, mi querido Jaime, que si hacemos
una plantilla de candidaturas en el Ecuador para las seccionales, en donde sea la gente la protagonista de la construcción de esas candidaturas, vamos a ganar en el 90% de circunscripciones en el Ecuador. Ya, no exageraré, en el 70%. No. Porque como vamos armando desde arriba, en componente, en acuerdo, en pacto, no hay que ponerle a esa persona que es del movimiento Avanza porque ella nos va a garantizar un financiamiento y unos votos más, ¿no? Vamos a perder en todo lado. Así es. Esto tienen que tenerlo claro, porque la gente también no deja de amar y anhelar a Rafael Correa, pero detesta a sus herederos. Claro, hay algunos que también buscan, algunos por ahí que se filtran, no son oportunistas. Ah, por supuesto. Entonces, mi querido hermano, yo creo que vamos a un momento especial en la política ecuatoriana. Ojalá, si yo llego a ser presidente de la Revolución Ciudadana, esté a la altura, me dé la talla. Espero que sí. Felipe, si es que llega a ser presidente, ya su residencia no solo será en Cotacachi, ¿no? No, mi residencia será hasta el último rincón del país y en las 3 circunscripciones del exterior, en todos. Donde haya un militante o una militante de la Revolución Ciudadana, yo voy a estar. En el exterior hay que trabajar muchísimo, ¿eh? Yo creo que allá como que se ha desatendido y se ha perdido estas últimas elecciones, pero sí, señor. Tal vez no se ha hecho un trabajo político allá. No se ha hecho. Porque no ha habido interés en ser electos. Se ha trabajado. Y hay mucha militancia que reconoce lo que se hizo durante el gobierno de Rafael Correa, ¿no? El trabajo que hicieron, y reconocen también el trabajo que todavía se hace, pero también hay inconformidad. Claro, yo he recibido muchísimo, no tienes idea la cantidad de comunicaciones que he recibido de mis compañeros en España, con los cuales trabajamos años en la lucha por la defensa jurídica hipotecaria, años en construir la Revolución Ciudadana allá, y mis amigos de Italia, donde también trabajaba yo en temas políticos, mis amigos de Estados Unidos que me han escrito, que dicen, oye, contigo volvemos al inicio de este sueño que hemos tenido todos los migrantes y todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque lo que estoy diciendo, Jaime, no es una genialidad de nadie. Es solo mirar la realidad, entender lo que la gente está pensando desde hace años. No. Entender eso, nada más. Entender y sumarme a ese pensamiento, ya no como crítica, sino como dinámica de cambio. Cambiar la realidad en base al pensamiento de nuestras bases, en base a los anhelos de nuestras bases, que no es que han traicionado al proyecto político de la Revolución Ciudadana, sino que se han replegado porque no les convence el manejo que han hecho en esta familia disfuncional que ha quedado acá en el Ecuador. Entonces, superar eso, dar un paso adelante en eso, va a convocar a la fuerza inicial de la Revolución Ciudadana, Jaime. Y vamos a ser imbatibles. Imbatibles, no vamos a tener que estar peleando a ver si nos unimos con ni sé quién para ver si logramos unos votitos más. No. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. El trabajo político siempre tiene que ser permanentemente, no solamente cuando se vienen elecciones, ¿no? Bueno, yo no digo que la RC hace eso, pero hay partidos políticos que sí lo hacen, ¿no? No, pero también lo ha hecho. Perdóname, hay que hablar con la verdad. Esta RC de ahora, de hoy, en el Ecuador, y no estoy atacando a Luisa González de ninguna manera, yo le defiendo con alma, vida y corazón y con la fuerza de mi militancia y de mis años, ¿no? Pero las prácticas políticas han sido de esa manera, solo electorales. Luisa rompió el techo porque ella sí recorre, porque es una mujer que está con las bases, que está con la gente, ¿no? Pero vamos a entrar a reforzar toda esa dinámica y transformarla. Ahora, yo quiero hacer un pedido al público, mi querido
Jaime, y un pedido a ti y a Carlita y al staff, y a Jorgito y al staff de Ecuador en Directo. Yo este rato ya no puedo seguir siendo un analista porque no voy a tener una posición neutral. No neutral, una posición ponderada. Yo voy a virar la balanza hacia mi rol. Entonces, al ser candidato a la presidencia de la ARC, y si llegase a ser presidente de la ARC luego de la convención del 10 y 11 de enero, yo quisiera pedirte, Jaime, que me eximas de hacer comentarios políticos, ¿no? Creo que es ético eso, creo que es necesario. No quiero que se mezclen las dos aguas. Correcto. Y claro, venir las veces que ustedes quieran a conversar, pero ya en mi condición de lo que me toque. El candidato. Claro. ¿Ya? Correcto. Y eso quería parece bien. Bien, ¿no? Está muy bien, Felipe. Bueno, quiero agradecerle por esta entrevista. Hemos hablado de varios temas y terminamos hablando del movimiento. Creo que es el momento para hablar de estos temas porque Ecuador está viviendo un proceso, yo diría, de cambio. Porque lo que pasó el pasado 16 de noviembre empieza tal vez un proceso de cambio, que hay que trabajar ese proceso de cambio, no solamente con lo que ocurrió esa fecha. Y ese trabajo tiene que empezar con uno de los partidos más fuertes que tiene el país y más organizado como es la Revolución Ciudadana. Así es. Y esa es una tarea para la que me he prestado. Veamos si la convención me encarga esa tarea, y si me encarga, pues pondré todo el empeño, la fuerza, todo lo que tengo. Ventajosamente no tengo nada que perder, Jaime. Soy un hombre jubilado, con nietos grandes, cuido mis gallinas, ellas tendrán que ser encargadas a alguien. Es lo único que tendría para perder. ¿Cuántas gallinas tiene, Felipe? 40 gallinas. O sea, 40 huevos diarios. He llegado a 40, pero este rato están descansando un poquito, este rato están en 27. Qué bueno. Que se comparten en todo el barrio, ¿no? Son felices ahí. Cuando yo vivía en el campo, mi madre tenía gallinas también. Sí. Y el ambiente que se vive en el campo cuando tú tienes los animales, los perros, los cerdos, las gallinas, es un ambiente de alegría en esa casa, ¿no? Yo no sé si eso es lo que se vive en su casa, yo me imagino que es lo que se debe vivir, ¿no? Claro, vino mi nieto más pequeñito y se metió a dar maíz conmigo y él vive en Europa, tiene año y medio. Una felicidad. Primera vez que estaba entre gallinas con maíz. Sí, fue extraordinario, ¿no? Esas cosas no tienen precio. Claro, eso no tiene precio. Es lo único que perdería, que tengo para perder, no tengo nada más. Nada más. Si algún día yo alcanzo a jubilarme, pienso irme a vivir al campo. Hermano. Y algún día que tenga vacaciones, venga a verme. ¿Seguro? Pero fijo. Lo visitaré. Ahí de pronto me voy con Javier Lazo. Genial. Felipe, Jaime, un abrazo. Querido. Abrazo para ustedes, a Carlita, un beso enorme, a todo el staff, un abrazo y nos veremos. Felipe Vega de la Cuadra, psicólogo social, candidato a presidente de la Revolución Ciudadana, así que decirle ahora. Y bueno, hemos hecho un análisis de todos los temas de coyuntura política y terminamos analizando el tema de la Revolución Ciudadana, me parece bien. Es momento para conversar estos temas, para plantear cosas buenas, ¿no? Que se pueden venir para este movimiento político que ha sido perseguido, sigue siendo atacado, y yo creo que es momento de pensar en que también el movimiento tiene que fortalecerse en cuanto al tema de la dirigencia.